nosotros ya Giovanni Tridente. Buenas tardes, Giovanni. Perfecto. Tienes que activar tu micrófono. Porque ahora. Es verdad. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que empezamos puntualmente un nuevo momento de encuentro de nuestro curso. Simplemente yo quería darle las buenas tardes, buenos días, buenas noches en algún caso, y paso la palabra directamente para esta sesión, que era sobre el Papa, la Iglesia Católica y la opinión pública. Por eso también le hemos enviado alguna documentación complementaria con el correo electrónico por una parte, el esquema básico que va a seguir Giovanni Tridente, por otra parte, un resumen de unos apuntes de un veterano vaticanista italiano sobre cómo a veces hay que batallar cuando hay información factuosa que se quiere hacer sobre el Papa. Y finalmente también un texto de otro profesor, de un texto publicado en la revista de la Pontificia Universidad de Santa Cruz sobre la evolución de la información sobre el Papa, desde Benedicto hasta el Papa Francisco. Esta es la documentación que hemos enviado. Doy la palabra rápidamente a Roberto Montoya, que presentará a Giovanni. Gracias, Manuel, gracias. Ya nos has recordado que esta es nuestra tercera sesión del curso online Comunicar la Iglesia y el Vaticano post-COVID. Y hoy, en esta tercera sección, tenemos como relator nuestro colega y profesor Giovanni Tridenti, que hace parte de la Facultad de Comunicación Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Croce. Con él vamos a analizar el tema la opinión pública, el Vaticano y el Papa. Análisis de la evolución en el último año. Recordamos que el profesor Giovanni Tridenti es periodista, es encargado de la position paper, también es redactor en Roma de la revista Palabra de España y del portal de documentazione.info. También es fundador y vicepresidente de la Asociación Cultural Giuseppe De Carli, que se ocupa de la información religiosa, autores de varios libros. Uno de ellos es Abracemos la Esperanza, Los deberes del periodista, cómo convertirse a ser el vaticanista, la misión digital y la teoría y práctica del periodismo religioso. No quiero quitarle más tiempo al profesor y así lo escuchamos de su relato, de su comentario del tema de hoy día. Profesor Giovanni Tridenti, muy buenas tardes desde Roma. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos. Buenas tardes, buenos días, a segunda de la hora. Bueno, como ya habéis visto en el esquema que os han enviado, yo quiero hablar en estos primeros 30 minutos de tres grandes bloques. El primero, un balance muy resumido de los primeros 7 años del pontificado de Papa Francisco, la pandemia y el tipo de salida de la crisis que el Papa ha propuesto a todos, a la Iglesia en particular, pero a todas las comunidades nacionales, ¿no? a las naciones. ¿Y cuáles son los frentes que permanecen abiertos en la Iglesia y en el mundo cerca de esta pandemia, digamos así, en la época en la que nos encontramos? Para cada uno de esos temas, como sabemos, hay preguntas frecuentes que siempre la opinión pública se hace, siempre lo ha hecho, siempre se ha planteado y en particular, ¿qué ha hecho el Papa y la Iglesia en estos primeros 7 años? ¿Qué ha cambiado
con respecto al pasado y con respecto a sus predecesores. Eso también es un enfoque muy interesante. Y si ha habido una revolución o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no. En el caso de la pandemia, en particular, ¿qué ha hecho Francisco para luchar, claramente no en el sentido sanitario, contra el coronavirus y sus consecuencias? ¿Qué cambios ha habido en frente de esta situación sin precedentes y dónde nos encontramos para superar estas crisis? Y en cuanto a los frentes abiertos que nos quedan pendientes, que representan el desafío de la Iglesia, que la Iglesia ha acogido para empezar a responder a las consecuencias, en particular sociales, pero también espirituales del virus. Ahora trataré de ofrecer algunas respuestas generales a estas preguntas que son particulares, claramente. Como balance general, yo diría que a partir de su elección, el Papa ha hecho una cosa muy sencilla, en la teoría, menos en la práctica. No ha establecido un programa de trabajo específico y detallado para el pontificado, pero ha indicado una roadmap, una ruta muy clara, que es la Evangelii Gaudium del noviembre del 2013, que deriva a su vez del documento de Aparecida, del fruto del famoso Congreso Latinoamericano, en el que el cardenal Bergoglio fue relator general. De esta ruta emerge un aspecto central para entender lo que ha pasado en los primeros 7 años del pontificado. No la ansiedad de ocupar espacios, sino la actitud de lanzar procesos, iniciar procesos. Por eso está fuera de lugar, a mi manera de ver, intentar hacer un balance estrictamente cuantitativo de lo que ha hecho, de lo que ha pasado. Y lo que sirve es verificar la calidad de los avances. En este sentido, hay un elemento muy concreto que es la fuerte tracción pastoral del pontificado, que quiere reconducir a lo esencial a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, a través de una cercanía real, concreta, que en primer lugar tiene que realizar cada pastor de alma. Otro aspecto tiene que ver con la crisis de leadership de la época actual, en la que hay una gran necesidad de personalidades carismáticas que puedan ayudar mejor a hacer frente a las grandes inestabilidades sociales, culturales y también a veces personales que nos encontramos teniendo que vivir. Y una personalidad muy fuerte como la del Papa Francisco, yo diría fuerte porque sencilla y genuina en su cotidianidad y cercanía humana, es lo que hace, es lo que hoy parece responder mejor a esta hambre de sentido. En cuanto al aspecto de lanzar procesos, en un dinamismo fundado sobre una personalidad muy fuerte, hay una palabra que puede resumir la gran labor del Papa, que ha empezado a partir del 2013, y es el discernimiento, otra palabra clave, que es algo típico también de la Compañía de Jesús, de la cual el Papa proviene. Evidentemente, no se puede discernir lo que no solo, digamos, se puede discernir lo que se vive en primera persona, o sea, lo que se siente que discernir esté insertado completamente en la vida del pueblo de Dios y de la Iglesia. En efecto, el discernimiento no se hace sobre las ideas, sino sobre cosas concretas, reales. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, con todos los sínodos vividos durante el pontificado, sobre la familia, los jóvenes, la Amazonia y todas las cuestiones, digamos, problemáticas que han surgido. ¿Por qué problemáticas? Porque son temas concretos, reales, sobre el que tiene que trabajar. Y claro, en el tema del discernimiento en estos casos, por ejemplo, lo de la Amazonia,
el Papa lo ha dicho claramente, había podido tomar otras decisiones diferentes, por ejemplo, sobre el sacerdocio, pero ha dicho discerniendo que a lo mejor no era el momento. Por último, si queremos destacar otras dos palabras que puedan resumir el sentido de este camino eclesial de nuestros días, yo diría conversión, proceso de conversión constante, y sinodalidad, lo que hemos visto, ¿no? Permitir que todos los miembros de la misma familia puedan decir con parecía, dice el Papa, lo que piensan, y de allí, con el debido discernimiento, tomar decisiones muy específicas. Hay un paréntesis en el que no quiero entrar. En todo caso, podemos dejarlo para la fase de las preguntas. Y es el tema de la oposición interna. Hay el artículo que os han dado de Acatoli, habla también de esto. Yo diría que es un elemento también muy ruidoso de esto pontificado, ¿no? Solo digo dos cosas aquí muy claras para mí, que he intentado del principio leer todos los discursos de Francisco. La primera es que hay una coherencia total con los predecesores en temas doctrinales. Y a veces muchas reacciones descompuestas de personas conocidas esconden detrás de una presunta preocupación por la conservación del depósito de fe otros tipos de razones, a menudo políticas o incluso debidas a un poder perdido. Todo esto daña muchísimo las almas sencillas de los fieles que son inconscientes de estos juegos ocultos. Y pasemos ahora al punto de la pandemia. El COVID-19 está claro, ha creado a nivel mundial una remodelación de todos nuestros hábitos, generando falta de tranquilidad y una absoluta inseguridad. También en la Iglesia hemos visto cuánto todo esto ha sido limitante. Como el mismo Papa Francisco ha dicho en una entrevista al Tablet, cerca de la Semana Santa, la palabra característica de este periodo es incertidumbre. Y a partir de este estado estamos llamados a reconstruir toda nuestra vida diaria, pero en perspectiva de futuro, cuando la emergencia habrá terminado. En la misma entrevista a Austin Ivory, Francisco ha dicho con claridad que su principal preocupación para el post-COVID es la de buscar todas las formas para mantenerse cerca del pueblo de Dios, es decir, proximidad. Y lo ha hecho, por ejemplo, abriendo las puertas de Casa Santa Marta para la misa diaria, que como sabemos ha sido retransmitida por televisión y streaming en las redes sociales. Un gesto aparentemente simple, pero con una fuerte carga pastoral, por eso cercanía. Otra palabra clave, muy querida por el pontífice, ha sido creatividad. Encontrar todas las formas para mostrar nuestra atención a los más débiles y los que sufren la soledad. En particular, los ancianos, los más afectados por el coronavirus. Atención, pero también a los jóvenes, al mundo de la educación, de las universidades, de las familias y el mundo laboral. La pandemia también ha demostrado que todos estamos en la misma barca, palabras del mismo Francisco, y la única manera de salir de la crisis es hacerlo juntos. ¿Cómo? El Papa lo ha mostrado, por ejemplo, de dos maneras muy concretas. Seguramente en un sentido social, resolver los problemas. No es casualidad que ya el 20 de marzo el Papa encargase al Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral el crear una comisión con varios dicasterios de la Curia Romana
para analizar y reflexionar sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del post-COVID y proponer las líneas guías para hacerle frente. Pero también, y quizás sobre todo, en un sentido espiritual, recibir fuerza de la fe. Quedarán en la memoria colectiva las imágenes del 27 de marzo, cuando Francisco avanza lentamente, cojejando bajo la lluvia, para este momento de oración en una solitaria Plaza San Pedro, ¿no? Y las palabras que quedan de esta noche. Recibir fuerza de la fe, ¿no? Si lo pensamos bien, el fuerte mensaje que brilla a través de estas iniciativas papales, he indicado dos, pero hay un elenco muy largo también en tema de ayuda sanitarios, económicos. Estas iniciativas, digamos, el fuerte mensaje es totalmente de esperanza, que con la fuerza de la fe, y de aquí también la confianza, ¿no?, nos libra del miedo de una condición de debilidad física, espiritual, social. Justo ayer en la audiencia general, Francisco ha hablado de la esperanza audaz y de la necesidad de soñar en grande, ¿no?, buscando ideales de justicia y de amor social que nacen de la misma esperanza. Por eso digo, creatividad frente a la incertidumbre, la perspectiva de futuro con esperanza, una esperanza que se alimenta de la fe. Y si no vivimos la fe, y si no vivimos, digamos, la confianza, es difícil construir algo positivo, ¿no? Y lo ha dicho varias veces también en este tiempo y en todas las ocasiones públicas. Y para concluir el tercer bloque, los frentes que permanecen abiertos y que son en cierto sentido la respuesta que la Iglesia ha empezado a dar a partir de la crisis debida al coronavirus. Una respuesta es, por ejemplo, el curar el mundo, las personas. No es un caso que al reanudarse las audiencias generales después de la pausa de verano, el Papa ha empezado un nuevo ciclo de catequesis expresamente dedicadas a este tema. Curar el mundo que claramente sufre por la pandemia, ¿no? El discurso del Papa se centra también en este caso, sobre todo en las enfermedades sociales. La respuesta que él ve nos pueden llegar de la doctrina social de la Iglesia. Aquí vemos también la continuidad, ¿no?, con los predecesores, con todo el magisterio precedente, ¿no? Y el focus de sus intervenciones está, por ejemplo, en la dignidad de la persona, en el bien común, en la opción preferencial por los pobres, la destinación universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, me ha hablado de esto ayer, el cuidado de nuestra casa común. Y este punto nos llama otros balances, si queremos, de los 5 años del camino de la Laudato Si, que es la segunda encíclica de Francisco. Un texto profético, si pensamos a las consecuencias del maltrato del medio ambiente, del cual también la pandemia es, en un cierto sentido, un mal fruto. Hace 5 años el Papa explicaba que en el mundo todo está conectado y nunca como ahora esto ha estado tan claro, ¿no? Ciertamente, todavía hoy se reitera el invito a todos a una conversión ecológica. Temas frentes abiertos, ¿no? Porque son 5 años que hemos hablado de esto, pero todavía estamos en el camino de empezar
una conversión ecológica. Y el Papa sugiere que esta conversión pueda empezar de una contemplación de la creación, para aprender también a tener compasión de todos los demás individuos, para superar las indiferencias, el desperdicio, el rechazo, ¿no? Otras palabras clave que caracterizarán aún más esta nueva fase de la Iglesia son, por lo tanto, yo diría, solidaridad, marcada atención a los últimos, Mateo 25, las beatitudes, y pensando al COVID, vacuna gratuita para todos, como está pidiendo insistentemente Francisco. Otra palabra, una correcta economía. Pensamos, por ejemplo, a la convocación Economy of Francesco del próximo noviembre. Había tenido que tenerla en marzo, ¿no? Se ha trasladado. Ética y generosidad, emprendedores honestos que ponen en primer lugar a las personas de los empleados, finanzas destinadas al bien común. Son todos frentes sociales, si queremos, ¿no? En los cuales todo está conectado y la Iglesia está presente para indicar una ruta, ¿no? Una solución que interesa a todo el mundo a nivel universal, no solo una nación o un pueblo concreto, ¿no? Y por último, siempre en esta línea, fraternidad. Junto a la amistad social, como leeremos en la nueva encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, nos han dicho que el título permanecerá en italiano, entonces se llamará Fratelli Tutti, ¿no? Y no harán la traducción del título, porque el original está escrito en italiano, ¿no? Y que va a salir el 3, el 4, el Papa la firma el 3, el 4 de octubre será pública, ¿no? Y esto en demostración que todos, otra vez más, pertenecemos al mismo proyecto del mismo Padre. Estamos conectados en el mundo, somos hermanos porque hijos del mismo Padre. Si lo pensamos bien, todos estos frentes abiertos, y a pesar de la pandemia, encierran en sí, en un cierto sentido, el recorrido de la ruta evangelizadora de la que hablábamos al comienzo. Procesos, ¿no? En demostración que son todos avances con el mismo imprinting. Hacer presente el reino de Dios en el hoy de la historia de la humanidad, con todos sus problemas y sus preocupaciones. Ahora tenemos la pandemia que nos ha abierto los ojos y para una visión, si queremos, más universal, global del frente en el que tenemos que evangelizar. Esto es lo que en un cierto sentido el Papa está haciendo, crear una síntesis, ¿no? Un resumen de todas estas problemáticas. Pero volviendo al comienzo, no importa la solución inmediata, sino el camino a seguir juntos, que al fin y al cabo es el genuino significado de la sinodalidad, caminar juntos, ¿no? Y como vemos, vuelven otra vez palabras familiares, ¿no? He intentado encontrar como un hilo, ¿no? De lo que nos ha enseñado el Papa en estos años. Y queda todavía, y concluyo de verdad, estamos en el tiempo, creo, un minuto más, menos que falta, sí, pero dejamos paso después a las preguntas. Queda decir la reforma estructural de la curia, ¿no? De la curia romana, que es un tema que se ha hablado mucho, ha habido muchas anticipaciones, expectativas, y esto es un tema también relativo a la elección de Francisco, ¿no? Porque los cardenales que en las congregaciones generales antes de la elección
hablaron de esta necesidad de hacer una reforma también estructural de la curia romana. Sin embargo, podríamos decir que solo falta el aspecto formal de la Constitución Apostólica por escrito, ¿no? Dado que ya se han realizado muchos cambios a lo largo del tiempo, desde la comunicación, lo recordamos bien, a la economía, fusiones de específicos dicasterios, reforma penal, que está todavía aquí, ha reformado toda una parte muy importante para el proceso penal, que solo falta la publicación, y claramente se han iniciado muchos procesos, ¿no? Por lo cual ya no será tan fácil volver atrás, ¿no? Por eso digo que lo que nos ha enseñado el pontificado en esos primeros años es a no tener, digamos, miedo de abrir caminos, ¿no? De empezar procesos. Claro, con directivas muy concretas que son ligadas a la doctrina de siempre, al magisterio de siempre, pero hacente frente a la actualidad, a la historia concreta, a las cuestiones, a los problemas, a las problemáticas que nos encontramos a vivir hoy día, ¿no? Y esto es lo que he pensado un poco para decir un resumen del cuál es el concreto en el que nos encontramos como iglesias y cuáles son los temas importantes que todo el mundo, según el Papa, según la Iglesia, según el Magisterio, según esta importante interés, ¿no? Para el hombre, para todo el hombre, nos queda adelante. Y esto no lo sé si hay cosas que no están claras, si queréis preguntar algo en particular, quedo a disposición. Muchísimas gracias, profesor Giovanni, por su análisis que ha hecho de manera muy clara sobre el pontificado del Papa Francisco y sobre todo sobre el tema del día de hoy, que es la opinión pública del Vaticano y el Papa, ¿no? Análisis de la evolución en el último año. Ahora, yo hago una convocación a todos los colegas que están conectados para ver si desean hacerles algunas preguntas al profesor Giovanni, o lo hacen directamente abriendo sus micrófonos, o como lo hemos hecho hasta estas últimas 2 sesiones, a través de la chat, y así poder continuar con los comentarios, con el análisis del tema del día de hoy. Voy a ver un momento si ya en la chat hay preguntas, y si no las hay, sí, Alma, si tú quieres, ¿me escuchas, Alma? Sí, Roberto, Alma, ¿me gracias. escuchas? Sí, te escucho. Habla directamente sí te escucho, al profesor Roberto. Giovanni, la pregunta. Gracias, Roberto. Hola, Giovanni, ¿qué tal? Gracias por tu exposición. Hola. Yo estoy desde la Ciudad de México. Yo me dedico a temas políticos, pero bueno, creo que esta perspectiva de la pandemia nos ha cambiado a todos, y desde luego que como periodistas abrir la gama es muy importante. ¿Cuál dirías tú, con toda la experiencia que nos relata Roberto que tú tienes en estos temas y el conocimiento profundo que veo que tienes sobre el pontificado del Papa, son las herramientas o los retos más importantes que tiene un comunicador para hablar sobre este pontificado? Justamente en el documento que nos enviaron también hablaban de ciertas enfermedades, por así llamar, de las que la Iglesia Católica como organización no está exenta, ¿no? Por tratarse de una organización tan global y tan compleja, en esta transparencia, en comunicar el mensaje de acuerdo a las personas a las que se va, es decir, ¿cuáles son los retos más importantes? Porque leía también un documento en el que tú hablas de cómo no son necesarias nada más las herramientas convencionales, sino se requiere más allá de eso para comunicar la Iglesia. Gracias.
Gracias a ti, Alma. He entendido perfectamente la cuestión. Hay dos aspectos. El primero es por parte del periodista que tiene que dar cuenta de lo que pasa en la iglesia, ¿no? Y la otra del comunicador institucional que, por ejemplo, trabaja en una institución de la iglesia, como puede ser la diócesis o las conferencias episcopales, el mismo Vaticano, el dicasterio, ¿no? Ahora por la comunicación. Y claro, como periodista, claramente es importante el tema de las fuentes, ¿no? De dónde sacar los documentos. Y si tú estás hablando del Vaticano o del Papa o de lo que ha dicho el Papa, claramente tú tienes que tener el texto oficial. No puede presumir de una traducción, ¿no? Hecha por otro que ha leído una parte y que ha hecho un resumen a veces interesado, ¿no? Y esto pasa mucho, sobre todo imagino en el extranjero, ¿no? Porque aquí ya en Italia lo tenemos, pero el vantaje de tener el Vaticano en sitio y también hay una cercanía, ¿no? Territorial y también una facilidad en tener los documentos, el material y todo. Yo creo que en el extranjero pasa más que los contenidos o de lo que ha dicho el Papa llegan con un poco de retraso digamos, por primero. Y después llegan ya resumidos en una lectura que ha hecho alguien algunas veces, digamos, interesado en algunos aspectos y no en otros. Y claro, conociendo esta actitud, yo diría siempre ir a la fuente principal. La fuente principal en el caso del Papa es www.vatican.va, que parece una cosa muy simple, muy fácil de encontrar, pero yo tengo experiencia de personas que vas a preguntar si leen normalmente el sitio del Vaticano cuando hablan del Papa y dicen que no. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque significa que falta un elemento básico, ¿no? de la comunicación de informaciones de personalidades. ¿Qué ha dicho de verdad? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Con qué palabras? ¿No? Y un periodista, yo creo que como primera actitud para dar cuenta de estos temas es ir a la fuentes oficiales, ¿no? También si tengo que decir algo sobre el obispo o sobre la conferencia episcopal, yo tengo que crear una conexión con los comunicadores de estos organismos, ¿no? Eso está claro. Y el otro aspecto, tú decías de las enfermedades, ¿no? El texto no es el mío, el texto es de Pérez Latre, que ha salido en la revista de nuestra Facultad de Comunicación, y que yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que está escrito allí. Es decir, por parte de la institución necesariamente tiene que ser transparente, tiene que dar la información, no tiene que esperar que la información te la piden o te llega el escándalo, entonces vas a hablar, a ver lo que vamos a pensar como solución, como respuesta, después que se ha creado el caos, ¿no? Y no es una actitud porque no los periodistas, si no, nos hablan mal de nosotros. Es también una actitud de disponibilidad y de calidad, yo diría, ¿no? Porque si yo soy la institución, mi misión es de difundir lo que soy, ¿no? Porque ¿cuál es la misión de la iglesia? Difundir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿No? Entonces, si mi misión es difundir lo que soy, no se entiende por qué algunas cosas permanecen ocultas, ¿no? Es verdad que hay temas secretos por razones de sensibilidad, pero se pueden decir las cosas diciendo estas cosas, hasta aquí lo que
sabemos, es lo que podemos decir. Esta información te puede resultar útil para entender lo que está pasando y es el trabajo del comunicador. No veo otra, digamos, otra tarea, ¿no? Que no sea la de difundir datos, difundir información, ¿no? Y por eso digo, por el lado del periodista que se acerca de la institución, ser, digamos, responsable y honesto en buscar las fuentes oficiales. De la parte de la institución, difundir toda la información posible, ¿no? Para llenar la sed de información que la época actual tiene. No podemos escondernos porque ahora no quiero, esto no me gusta, alguien lo hará para ti. Entonces, mejor estar pronto y decir en primera persona lo que queremos decir, ¿no? Perfecto. Anastasia, ¿me escuchas? Gracias. A ti. Anastasia. Sí, Anastasia, ¿me hola. estás escuchando? Sí, por supuesto. Hale directamente la pregunta. Ah, bien, mire, me voy a poner en cámara. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Yo soy Anastasia Simakopoulos y soy profesora de Derecho Canónico. Y bueno, me tocó participar o colaborar con CNN Estados Unidos en la señal en español por la visita del Papa a Chile. Y antes también estuve en prensa y en canales de televisión. Te escucho un poco de... lejos, Anastasia. Ah, perdón. No está... No, uy. Bien, perdón que no estaba preparada para hablar por el micrófono. Bien, quería contarles que yo soy profesora de Derecho Canónico, pero para la Avenida del Papa Chile estuve colaborando con CNN Estados Unidos, pero la señal en español. Y mi pregunta no es que yo comparta esta opinión, sino que la he escuchado de otras personas que consideran que la visita del Papa a Chile no fue tan buena desde el punto de vista comunicacional, tanto en la preparación de la venida del Papa como en su desarrollo. Y no sé qué visión tuvieron ustedes desde Roma, y porque claro, cuando uno participaba en los eventos papales uno estaba muy feliz, pero a veces salían cosas distintas en los medios de prensa chilenos y no sé cómo sería en el extranjero. Eso. Sí, yo creo que de esta visita claramente se ha quedado el escándalo, digamos así, ¿no? Del tema de los obispos, del tema de la pedofilia, ¿no? Y claro, un técnico como primera reacción da la culpa a la comunicación, ¿no? Que no ha funcionado. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque el equipo, yo creo, de comunicación no podía controlar el Papa que se acerca de la reja, ¿no? Que habla con el periodista que le hace la pregunta. Y claro, yo creo que allí a lo mejor, vamos a ver, con el sentido, ¿no? del después, ¿no? Y no lo sé si los periodistas habían tenido que ponerlo allí, muy cerca, porque si el Papa está yendo a la celebración, no es el recorrido, digamos, ¿no? Más útil, ¿no? Porque nos conocemos, ¿no? Siempre el periodista, por varias razones, tiene que hacer preguntas, a veces no cómodas, ¿no? O ha sido una decisión del Papa libre en el dejar, porque también el Papa está yendo a la celebración, había podido evitar, ¿no? de pararse, ¿no? Pero otro elemento, esto ha sido providencial, si lo guardamos en otro aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque de empezar de allí, yo creo que cuando uno pide disculpa de lo que hace, sobre los que se ha equivocado,
toma, según mí, más personalidad, más crédito en la opinión pública. Hoy solo los técnicos recuerdan este fallo de comunicación. Ya nadie se acuerda de Chile. Por lo menos aquí en Italia, en el tema del Vaticano, ya no se habla no solo de Chile, de pedofilia, ¿no? Ya no se habla. Entonces, ha sido un suceso de comunicación, ha sido ¿cómo decir? Una gestión del Papa por el este pontífice hecha bien, porque ha puesto todo en claridad, en transparencia, los obispos que se han dimitido, se han hecho varias cosas que han llevado a resultado que hoy, en este tema, ninguno habla porque no hay cosas donde no criticar. ¿Por qué? Porque si tú me dices, no, pero he pedido disculpa, he aclarado la situación, hemos hecho varias cosas sobre estos temas, ¿no? Por eso digo, no es tan fácil, y también si tú trabajas en esta situación, todavía más, ¿no? Porque dicen, esta cosa no la hemos pensado, ¿no? Entonces, se aprende para la siguiente, ¿no? Pero, digamos, a nivel general, yo quiero ver la parte positiva de la situación. Es decir, hemos resuelto o empezado a resolver un tema, un problema, un escándalo que hoy podemos gestionar en una manera mejor, ¿no? Esto. Ok, muchísimas gracias. Giovanni, debes saber que hay muchísimas preguntas. Quisiéramos que los relatores y el relator sean un poquito más sintéticos, si es posible, para que así podamos, todos nuestros colegas puedan intervenir en el debate del día de hoy. Se prepara Padre Víctor Fernández, pero antes quería decir, respecto, Giovanni, a la pregunta que te hizo Alma, te responde diciendo: gracias, Giovanni, me refería a esto que escribiste. Informar sobre la Iglesia Católica requiere peculiaridades que van más allá de los procedimientos clásicos del periodismo simple. Su proyección social está inseparablemente ligada a su naturaleza espiritual, y entender este es el primer paso para un relato periodístico fiel a las razones y a la identidad de la institución. Padre Víctor Fernández, a usted la palabra. Hola, Roberto. Padre Víctor. Sí, muchísimas gracias, Padre estoy Víctor. ahí. Adelante. Hola, Roberto. Hola, Giovanni. Yo soy de Chile, de la diócesis de Melipilla. Mi pregunta va en torno a algo que comentaste anteriormente sobre las fuentes, pero mi pregunta es: ¿por qué al Papa Francisco especialmente le cuelgan ciertos mensajes que no vienen de él en comparación a otros pontificados que han ocurrido? Porque nos encontramos en las redes sociales, muchas veces esto lo dijo el Papa, esto son palabras del Papa, y cosas que cuando uno va a la fuente no es así. ¿Cuál es el motivo por el cual siempre se le cuelgan al Papa Francisco especialmente ciertos temas? Sí, voy a ser muy sintético. Yo pienso que si hoy estaba otro papa, pasaba lo mismo, ¿no? Porque estamos en la época en que las redes sociales han incrementado, ¿no? La difusión de frases, de ideas, de opiniones, lo han multiplicado, ¿no? Porque cada uno hoy... Padre Víctor, apague su micrófono, por favor. Porque cada uno hoy puede decir lo que quiera, en donde quiera, y se difunde tranquilamente. Sobre el Papa hay el problema, digamos, que es un personaje público, un personaje carismático, entonces tiene credibilidad su palabra, ¿no? Entonces es más fácil utilizarla para proyectos que a veces son buenos, a veces son malos. También hay una difusión a veces de palabras del Papa muy cariñosa, que pero no son suyas, son
poemas que se encuentran allí tomados y dicen que lo ha dicho el Papa, pero no son suyos, ¿no? Y esto digo, es un tema ligado a la época en la que vivimos, donde hay una multiplicación de las palabras, de la comunicación, y el Papa, siendo un personaje público, es claramente una minera, se dice, ¿no? Minera para esto. Y a veces hay razones políticas que construyen un cuento falso por estas razones ocultas, ¿no? Andrea Robles, Muchas ¿me gracias. escuchas? Adelante con tu pregunta. Andrea Robles, Hola, aquí estoy. Hola, adelante Giovanni. con tu pregunta. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Yo quería saber cómo ha resuelto el Vaticano el tema de la creatividad, porque el COVID nos ha hecho a todos sufrir con esto de ver cómo podemos comunicar de otra manera, dado que el Vaticano ya había dado un gran paso en las comunicaciones digitales, como en el video del Papa, como su presencia en las redes sociales como en Instagram, como en Twitter, como en todas las redes que él ha podido estar, está. Entonces, ¿de qué otra manera? ¿Hay otra manera de solucionar este tema de la creatividad? Y lo pregunto muy en serio, porque para nosotros también es un tremendo problema el tema de la creatividad en este tiempo de comunicaciones muy especiales, ¿no? Sí, he entendido la pregunta. Y creo que aquí tenemos que distinguir, y lo dice también Pérez Latres en el texto, ¿no?, que os han dado, de la instrumentística, ¿no?, la cuestión de los medios, ¿no? Creatividad, claro, en el sentido en que lo entiende el Papa, como lo he entendido yo, es intentar encontrar las personas allí donde están, ligarse a estas personas, crear cercanía. Y claro, los medios son necesarios para el ámbito de los medios, pero tenemos también un trabajo muy fuerte que hacer sobre la cercanía concreta, ¿no? Y esto creo que es el aspecto central de esta creatividad, encontrar todas las maneras para estar cerca de otras personas, ¿no? Para acompañar lo que sufren los últimos, para lo que tienen problemas. Y la cuestión de comunicación, yo creo que sigue después, es decir, dar cuenta de todas estas acciones creativas, ¿no?, de cercanía, que son también una representación real del Evangelio, ¿no?, una concretización del Evangelio. Por eso, atención al aspecto creativo en no buscar de encontrar una manera más atractiva, ¿no?, de hacer, por ejemplo, el periódico que hacía hasta ahora, ¿no? No va entendido solo el aspecto instrumental, ¿no?, más de contenido. No sé si es claro, ¿no?, lo que quiero decir. Sí, muchas gracias. Perfecto. Magda Sousa. Magda, ¿me escuchas? Roberto, Adelante. te habla Claudia Coronado desde Colombia. Con respecto a la pregunta que estaba haciendo Andrea, yo quisiera preguntar cómo los medios comerciales pudieran dar una información más clara o específica del Papa, porque siempre es con tendencia. O sea, la palabra, bueno, eso le pasa a mucha gente, pero por ser un personaje público, pero la palabra en la que se equivocó o en la que tratan de encontrar algo distinto a lo que realmente dijo. Pero entonces, ¿cómo a través de los medios? Sí, el Vaticano obviamente ha incursionado en todas las redes sociales, en las publicaciones que hace el Vaticano, pero ¿cómo eso puede trascender a los medios comerciales? O sea, Sí. hacer más presencia ahí, porque es lo que en realidad tiene
más público, digamos, la televisión y todo. Cuando se transmitían aquí en Colombia, por ejemplo, las misas del Papa, pues era una novedad porque eso nunca se había hecho. Entonces, pero llegó un momento en que las cortaron y ya ahora solamente tienen un acceso a través del medio digital. Sí, no lo sé cómo se puede cambiar los temas, digamos, los medios laicos, ¿no? Digamos así. No lo sé porque no soy un medio laico, pero si voy a reflexionar mejor, diría, en casos concretos, ¿por qué nos hablan del Papa sobre un tema? Claudia, por favor, tu micrófono. ¿Cómo? El micrófono. Perdón. Y diría, ¿no? ¿Por qué hablan de una cuestión y no de otra? Y me voy a preguntar, ¿dónde está allí la diócesis, la conferencia episcopal para retransmitir, difundir y no dejar solo al Vaticano? Porque el Vaticano está lejos de Colombia, de México, ¿no? Y por eso también crear una comunicación local, ¿no? Que pero es la misma de la general, porque estás hablando del Papa. Y no esperar que el medio de Colombia va a buscar el contenido específico porque a nosotros interesa. No, tenemos que ser nosotros que vamos a rellenar el contenido en los sitios concretos donde faltan. También tenemos que quitar un poco de sobreresponsabilidad al dicasterio por la comunicación, ¿no? Diría, ¿por qué? Porque no pueden hacer todos ellos. Y lo que hacen ellos es poner a disposición de todas las iglesias locales el contenido oficial. Después, en el territorio, en el concreto de la diócesis del país, intentar vehicular esta información. Si falta esto, allí falta la iglesia, la comunicación de la iglesia local, ¿no? No lo sé si... Perfecto. Ahora, te hace una pregunta, Giovanni, ¿me escuchas? Sí. Ok, la colega Magda Sousa te dice, profesor Tridente, ¿cómo usted, lo voy a interpretar porque me parece que la colega es de origen portugués, y más o menos ha hecho esta pregunta, ¿cómo usted ve esa imagen del Papa como más que liberal, cercano a un revolucionario, o sea, menos conservador que los demás? En pocas palabras dice, Papa Francisco se ve más como un revolucionario que como un conservador, ¿no? ¿Qué dice con respecto a esto a la prensa? Sí, yo creo que esto ha pasado en todas las épocas, según las orientaciones políticas de lo que están al poder, ¿no? En respecto al Papa, ¿no? Que es un personaje que siempre es un personaje público que dice cosas a veces muy incómodas y claro, estos, digamos, del pueblo civiles toman solo cosas que interesan al proyecto que quieren llevar adelante, ¿no? Esto, ¿por qué del Papa? ¿Por qué? Porque hay una cercanía, una facilidad expresiva que está ligada a su personalidad, claramente. Esto facilita que algunas cosas se entienden como muy cerca, pero se interpretan también, ¿no? Pues sobre el tema doctrinal hay una interpretación falsa, ¿no? De lo que el Papa dice. Pensamos a la eutanasia. Ha salido ayer un documento muy fuerte, ¿no? Que reitera todo lo que se ha dicho en todo el magisterio de los predecesores. Allí pone la firma de Francisco. El aborto ha dicho que es como, ¿no? Llamar ¿no? A esto que te da, no me viene la palabra ahora,
pero lo que matan, ¿no? Las personas. Son palabras graves que yo creo que en estos meses no han salido, ¿no? No han salido. Entonces, no es que no están. Y claro, nosotros tenemos que buscar, lo decía también a Cattoli, ¿no? El otro texto que allí, quitar nuestra atención a los extremos es centrarnos en lo que ha dicho efectivamente el Papa y leerlo en el contexto histórico actual de la Iglesia, porque no es el Papa que ahora está cambiando la doctrina porque le da la gana, no es verdad, ¿no? Yo daría la palabra a Josefina Lecaros, por favor. ¿Me escuchas? Sí, te oigo, gracias. Yo quería preguntar... Perdón, que hago una pequeñísima ¿Sí? paréntesis. Yo estoy tratando de conectar a las personas que están en diferentes partes del mundo a través del micrófono, pero está muy bien que me manden también las preguntas por la chat y así tenemos todo un elenco perfecto y poco a poco los voy llamando. Adelante, Josefina. Gracias, Roberto. El Papa nos ha hablado de esta necesidad de un cambio personal de estilo de vida, ¿ya? Que es lo que tú decías, Giovanni, de este proceso de conversión. Y yo me preguntaba cómo los comunicadores de iglesia podemos colaborar en este desafío que apunta no a la masa, a no nuestra audiencia, sino que a la persona, que esa persona es la que tenemos, cada uno hacer este cambio personal. Y lo pregunto porque tú dices que la Laudato Si ya tiene 5 años, fue muy profética, recuerdo la acogida que tuvo, pero parece que muchas veces lo guardamos en el cajón, hay una inercia al cambio, es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer como comunicadores para contribuir a este cambio personal que se requiere? Sí, lo has dicho tú misma. El cambio personal. O sea, si no lo hacemos en primera persona, si no estamos en primera persona cerca de los otros, si no cambiamos nuestra perspectiva, si no cambiamos nuestras actitudes, y no hay otra forma, porque sería una forma sofisticada, ¿no? No sería real y no atrae, como dice el Papa, como decía Benedicto XVI. Nuestra fe tiene que ser de atracción, ¿no? No de imposición, porque a hoy la gente no le interesa una imposición, se va a kilómetros, ¿no? Entonces, la única manera es atraer. ¿Cómo puedo atraer? Con mi testimonio. ¿Y cómo puedo testimoniar? Haciendo en primera persona lo que quiero transmitir a los otros. Es una tarea tan simple, pero tan difícil, ¿no? Micrófono. José, ¿me escuchas? José Encarnado. Bueno, entonces le hago yo la pregunta. Hola. José. Sí. Adelante, José, con tu pregunta. Sí. Yo he escrito que los medios generalistas difunden noticias sobre el Papa y la Curia Romana muchas veces, primero que los medios católicos. Resulta que muchas veces los medios católicos tardan mucho en descubrir la verdad sobre los factos y cuando finalmente publican la versión verdadera de esos factos, la sociedad civil ya tiene una idea equivocada y no cambia de opinión. Yo voy a dar un ejemplo. Yo estoy trabajando en Macao, China. El acuerdo entre lo Vaticano y la China ha terminado este martes. Y muchos medios generalistas han escrito muchas cosas que no son verdaderas. Nosotros, nuestro periódico que va mañana para Tlaxcala, nosotros hemos intentado escribir la verdadera versión de los factos, pero que durante la semana muchas personas han captado la idea errada de esos factos. Nadie me dice que mañana, no hay garantías que mañana las personas van a leer mi periódico y van a cambiar su opinión. No sé si me ha hecho... Sí, he entendido. Y esto es lo que se paga para llegar segundos, ¿no?
Y claro, el tema que tú has, el ejemplo que tú has hecho, pero es un ejemplo particular. ¿Por qué? Porque allí no podemos adelantar cuestiones, hay una historia eterna, hay una diplomacia, hay secretos para el fin que sea bien, ¿no? Que el acuerdo sale bien y todo, ¿no? Y claro, es también una cuestión muy difícil. ¿Por qué llegamos segundo en el tema China-Vaticano? Porque siempre ha sido un tema escondido, que no se quería hablar, que tú preguntas, también los periodistas o los comunicadores preguntas a la Secretaría de Estado cómo van las cosas, bien, no sabemos, va, no se puede decir nada, pero, repito, es un tema muy específico. En los otros generales, a veces es falta de digamos, de creatividad, de decir las cosas en otra forma, adelantando cuestiones para llegar después al punto que quiero que los otros hablan y que los otros saben, ¿no? ¿Por qué? Porque, volviendo a la creatividad, hay cuestiones que yo no puedo decir porque hay un proceso todavía que está en marcha, ¿no? Pero si yo empiezo a trabajar como comunicador y dar informaciones que están en el contexto de la cuestión, yo puedo hacer que los medios hablan de estos temas con las correctas interpretaciones, porque he dado informaciones, la que podía dar, o a lo mejor he dado aspectos, elementos que después, cuando saldrá la información real que antes no podía dar, permiten entender lo que era el plan global, ¿no? De la cuestión. Y esto es un trabajo día a día que, repito, empieza en el Vaticano, en la Secretaría de Estado, todavía hay muchos problemas en ese sentido, porque hay varias sensibilidades, varias inexperiencias a veces, pero tiene que seguir también las iglesias locales, ¿no? Y el tema es llegar primos, llegar antes, ¿no? Porque si no, no hay solución. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Muchas gracias. Hola, Juan Camilo. Roberto, Giovanni, muchísimas Adelante. gracias. Te hablo desde Colombia, soy profesor en la Universidad de La Sabana, asesoro a la Conferencia Episcopal en temas de comunicación y hago parte, digamos, soy el responsable de comunicaciones del Consejo Nacional de Protección de Menores en Colombia. He visto una línea y ahorita que hablaron del tema de Chile, bueno, estuve asesorando al Comité Central en Chile en el tema de comunicaciones y sé que no fue una tarea fácil por la coyuntura. Yo creo que esto hay que verlo por el contexto que había en Chile, que fue muy diferente al que se vio en Colombia, en donde también manejé el tema de comunicaciones de la visita a Colombia, y eran dos contextos muy diferentes, uno polarizado por el tema de la paz y en Chile el tema demasiado difícil por el tema de la pederastia. He encontrado una línea común en las preguntas que han hecho los colegas, que tienen que ver como con una queja hacia los medios generalistas, es decir, ¿por qué los medios generalistas no hablan esto del Papa? ¿Por qué distorsionan la información? Y a mí, como a todos ellos, también me preocupan los medios generalistas, pero me preocupan más los llamados medios católicos, o a veces mal llamados medios católicos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que a veces es dar muchísimas vueltas, tratar de que los medios generalistas o laicos, generalistas de radio, televisión y prensa, internet, busquen dar una información acertada sobre la Iglesia, el Vaticano y el Papa, porque por lo menos en Colombia no existe formación para el tema de Iglesia. Es decir, el que comunica de gastronomía, cine, arte, es el mismo que cubre Iglesia. Entonces es mucho pedirle, y ahí donde hemos visto un poco la oportunidad, y lo digo por la experiencia, que una visita papal, por ejemplo, es una oportunidad de hacer pedagogía para informar acertadamente sobre Iglesia, es decir, abrir cursos de formación, seminarios y este tipo de cosas. Pero eso es una batalla de largo alcance, porque los medios
que dicen ser católicos a veces son demasiado críticos, poco profundos, a veces más extremistas que los medios generalistas. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú nos podrías dar para poder lidiar con esta situación? Porque generan fisura, generan ruptura, porque la impresión que se lleva al público creyente y no creyente es, pero si eso lo dice un medio que es católico, imagínense cómo será el tema de difícil. Si hasta el mismo medio católico le da palo al Papa, digo, le da palo, decimos, le da muy fuerte al Papa, critica a la Iglesia, critica a los obispos. ¿Qué consejos nos das para poder manejar a esos medios que se dicen ser católicos, pero que a veces creen que es crítica por crítica y operan aún mucho peor que un medio generalista? Gracias. Sí, sí, aquí es un tema muy, muy interesante y creo que allí la primera cuestión con la que enfrentarse es entender por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque no es solo el aspecto de la profesionalidad o el aspecto del conocimiento de la doctrina, ¿no? Y a veces, si tú haces una verificación de estos tipos de actitud, descubre que hay otros intereses, ¿no? Entonces allí, pero el daño es doble. ¿Por qué? Porque no es tanto porque le dan al Papa o porque explican mal o lo ponen en una visión negativa. El daño es al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás certificando una pertenencia, ¿no? Pero estás creando confusión. Ahora ya no acordamos de esto, pero yo sí que me acuerdo, los primeros 2 años de Francisco, el tema era confusión. Que claro, salió también porque ha tenido algunos que han puesto preguntas al Papa en una forma muy concreta y esto ha generado en la opinión pública como una ruptura, ¿no? En la misma jerarquía, ¿no? Y claro, ¿de quién es la responsabilidad? Del Papa, de los otros de la Iglesia que hacen esto, del conjunto de los temas, de los problemas. Pero, sinceramente, yo me fío más de Pedro, ¿no? Del Espíritu Santo, si lo creo, que de otras cuestiones secundarias que dicen que son ellos, el Papa o el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos una gestión de este tipo, repito, estamos diciendo que somos nosotros el Espíritu Santo y somos nosotros Dios. Y esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, por esto, volver al contexto en el que estas situaciones se generan y ver cuál es la cuestión real por qué ha salido esta actitud, ¿no? Y yo puedo hacer ejemplos de muchísimos tipos, ¿no? No es es el momento, pero siempre se encuentra que lo que están equivocado no es el Papa. Muchas gracias. A ti. Giovanni, hay una pregunta de Josefina que te pide, tú has dicho llegar antes, como por ejemplo, respecto a Fratelli Tutti, ¿cómo acceder antes a información que nos permita ayudar a medios de comunicación a dar un contexto adecuado? Bien, yo diría que el caso de Fratelli Tutti es el más simple en absoluto que contar. ¿Por qué? Porque todo es pontificado. Si pensamos al empezar la primera tarde, hermanos y hermanas, y Lampedusa, el primer viaje apostólico, Lampedusa, donde allí ha hablado de mi hermano, ¿dónde está el Caíno? ¿Qué ha hecho? ¿No? O sea, Dios que dice, ¿dónde está mi hermano? ¿Qué ha hecho a mi hermano? ¿Por qué no? Y esto es fraternidad. El encuentro de paz que hizo en los jardines vaticanos
entre Israel y Palestina para la paz, para que se encuentren como hermanos, y el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. Hay todos los elementos para anticipar fratelli tutti, hermanos todos. Y ahora ha salido la polémica, y esto se explica también lo que decía antes a Juan Camilo. Ahora ha salido la polémica que, a lo mejor aquí en Italia, no sé si también en vuestros países, ¿por qué dice fratelli y no hermanas? No hermanos y hermanas, ¿por qué solo hermanos? ¿No? Pero es una polémica tan, no quiero decir malas palabras, ¿no? Pero que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todas las encíclicas tienen una cita inicial y esta en concreto es de Francisco de Asís, como lo era por Laudato Si. ¿Por qué Laudato Si no ha puesto dos palabras más? Pero estos no son temas de discusión, estos son peleas, ¿no? Y por eso, para volver a Josefina, tenemos muchos elementos para anticipar la encíclica. Después veremos lo que está en el concreto en el texto, pero para dar una impronta general, yo diría que tenemos que estudiar lo que ha pasado antes y todas las veces que el Papa ha hablado de estos temas. Y lo ha hecho también en las últimas audiencias sobre la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que va a salir mucho contenido de esto, ¿no? Porque hay muchos colgamentos con esto. En el tema concreto, la sala de prensa también da a los periodistas algunas horas antes el texto que se puede estudiar. Entonces, pero es un trabajo que se hace antes. Ahora, yo como periodista voy a ver ahora todas las veces en el que el Papa ha hablado de la fraternidad humana, en los temas que están conectados con esto. Y va a salir, yo creo, una anticipación, porque no hay otra manera. El Papa es el mismo. Ok, Giovanni, si no hay otra pregunta en estos momentos, si me permiten, muchachos, yo también quisiera aprovechar que estoy con el profesor Giovanni Tridente para hacer algunas preguntas por la relación enorme, ¿no? Y el análisis fuerte que ha hecho sobre este pontificado. Entonces yo llegaría a mi conclusión diciendo, Giovanni, entonces, de cómo me has contado un poco estos temas profundos del pontificado del Papa Francisco, me viene en mente hacerte una pregunta. Estamos delante de una revolución, como se ha dicho tantas veces, en el pontificado. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, ante sus predecesores? ¿Los predecesores no han hecho lo mismo que ha hecho Francisco? Giovanni. La única diferencia que hay es el año, ¿no? Esto es como broma, pero para decir, cada papa para cada época, cada situación que hemos vivido antes ha sido funcional a lo que nos estamos viviendo ahora. Y claro, ese es el papa para la época actual que está actuando como le indica el Espíritu Santo. Si lo creemos. Si no lo creemos, lo reputamos un políticos, pero podemos hablar de todos fuera que la Iglesia, el Evangelio y la misión evangelizadora, ¿no? Entonces, por eso diría esto, ¿no? Ok, veo a ver si hay las últimas preguntas. Un momento de paciencia. Ecco, Alessandro Gisotti. Gracias por esta oportunidad. Como siempre, es agradable e interesante escuchar a Giovanni Tridente. Yo creo que hemos llegado ya a la conclusión exacta de nuestro horario, nuestro tema del día de hoy. Quiero agradecer verdaderamente muchísimo al profesor Giovanni Tridente, que ha llevado carta cabal el tema del día de hoy, como es la opinión pública, el Vaticano y el Papa, análisis de la evolución en el último año. Muchísimas gracias, profesor Giovanni. Gracias a vosotros. Voy a poner aquí mi correo en la chat, así lo... Efectivamente. Y un momento. Para cualquier cosa,
Y también lo que Cualquier quieren cosa, seguirme en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, he puesto esto, y en Facebook soy tranquilamente, entonces con Messenger, lo que queréis. Me quedo a disposición vuestra para lo que sea y a lo mejor para otras colaboraciones. Gracias también a Alessandro, que siempre es muy amable, pero nosotros aprendemos también del trabajo que hace él, ¿no?